Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este video en la plataforma de YouTube o Educatic. En esta ocasión vamos a dar arranque a lo que es la segunda asesoría de teorías de la significación, que tiene por sentido dar continuidad ahora al tema de la introducción a la semiótica. Entonces, vamos a ir aquí revisando el tema y bueno, pues nada más les doy la bienvenida a los que nos acompañan en vivo, a Denis Solano, a Fabián, a Gilberto, Marco Antonio, Miguel Ángel, Mónica Belino, Ramón Valencia. De todas formas, espero que se sigan conectando algunos compañeros más. Para los que nos revisan en la grabación, es importante que no solamente sea la revisión del video, sino que participen en el foro correspondiente a la semana. Ya estos ya han estado, el anterior ya estuvo funcionando y para que, pues bueno, hagan un poco el ejercicio de participación y asistencia cuando no se puede asistir a la sesión sincrónica. Ok, vamos a trabajar ahora entonces de lleno con la parte de la visión semiótica, la visión del signo. Anteriormente habíamos visto la dimensión hermenéutica, un poco la parte que habíamos vislumbrado era que la hermenéutica, bueno, tiene varias posturas, varias escuelas, y como una postura epistemológica, como a veces se le denigra un poco como herramienta o incluso como método, cuando a lo mejor es más una reflexión metodológica o epistemológica. En esta parte de semiótica ustedes a lo mejor ya revisaron y por lo que ya muchos de los trabajos que ya entregaron, vimos la parte de la antigüedad de los siglos. Aquí vamos a ir viendo una recapitulación muy escueta, ¿no? Vamos a tener que reflexionar aquí ya un punto medular, ¿no? Que vamos a presentar si un poco el ejercicio final, ¿no? De reflexión sería ver si la ciencia de la semiótica es antigua o es moderna y por qué. Vamos a ver que, bueno, los objetivos de esta sesión va a ser un poco reflexionar, ¿no? La antigüedad del estudio del signo, presentar elementos históricos que tienen que ver con Occidente, presentar a los pensadores, ¿no? Que dieron pie a este análisis o a esta reflexión, presentar una visión moderna del signo y generar debate, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Que hay palabras concomitantes, ¿no? Signo, síntoma, señal, significante, palabras que dan pie a hablar de un fenómeno llamado significación. Entonces, de algún modo, estamos aquí reflexionando sobre la dimensión que tiene que ver con el signo. Obviamente, si ustedes tienen alguna duda, pregunta a los que nos acompañan en vivo, em, pueden levantar la mano y virtualmente y yo daré pie a leer sus inquietudes o que puedan también participar con el micrófono. Bueno, vamos de inicio. Bueno, Platón, el fenómeno Platón-Sócrates, bueno, quien escribe Platón. Entonces, a partir de ahí conocemos que hay un personaje de Sócrates, ¿no? Entonces, la visión de Platón, pues bueno, está referenciada a una visión naturalista del lenguaje, principalmente por el texto de El Cratilo, donde ahí la idea es la que nos convoca a llegar al lenguaje, no el lenguaje a la realidad, por una visión totalmente ontológica de cómo las ideas es el bien último alcanzable, ¿no? A través de dos elementos básicos que sería la doxa y el epistema, ¿no? La primera está dada por la ecasia y la pistis y el segundo por la dianoia y la noesis.
La primera tiene que ver con las apariencias, con las formas aparentes, y la dianoia y la anoesis son las que tienen que ver con el conocimiento y el alma. Esto está reflexionado también con su parte de la alegoría de la caverna, donde hay un personaje que ve sombras, luz, y entonces conoce la realidad tal cual es. Este, en esta parte, bueno, la de la alegoría de la caverna se está planteada en la República, y bueno, por la parte del gratilo, ¿no? Entonces dice, bueno, la palabra es un signo natural. De aquí viene mucho la metáfora, incluso religiosa, que a veces se toma, ¿no? De la palabra es la que da sentido a la existencia de la realidad, ¿no? O sea, Dios dijo que existiera la luz y entonces la luz existió. La luz como un elemento particular de como una palabra, ¿no? Entonces esta existe, ¿no? Entonces dijo que existiera la Tierra, entonces existe la Tierra, ¿no? Y nosotros, para nosotros si lo acotamos a nuestra experiencia cotidiana, es cuando le damos sentido a las cosas, cuando las nombramos, ¿no? Y las inventamos las palabras para denominar algo, ¿no? En esa parte, o sea, la idea ya existe, nada más la estamos nombrando. Entonces, por ahí el Cartilo enuncia esta parte, ¿no? Como sintética, decir, bueno, aquí se da, ¿no? Se da la idea a través de que la nombremos, ¿no? Eh, bueno, eh, aquí hay algunos otros elementos interesantes para hablar sobre la significación. En algún punto habla de la mímesis en la República. Aquí converge un poco el punto de las palabras nos invitan a conocer la realidad, o más bien ocultan la realidad en sí. Entonces, cuando un artista trata de hacer el juego de palabras, desdibujan la realidad. O sea, si una idea es el bien último alcanzable, cuando tenemos muchas palabras como la de un poeta, ¿no? Un ditiambo en aquel tiempo, ¿no? Pues obviamente desdibujaba la realidad esencial. Del mismo modo que puede ser que un pintor que hace la copia, por ejemplo, de una mesa en su pintura, entonces está dibujando copia de la copia, ¿no? Copia una mesa que es la mesa copia la idea de la mesa, ¿no? Es un poco tautológico, pero las ideas es lo que soporta la realidad. Bueno, todo esto venía también a colación también de una reflexión con todos los em, presocráticos, ¿no? El hilozoísmo, el transformismo de Heráclito, el pitagorismo, que ya determina que los números son la esencia de las cosas, etcétera, ¿no? Hay muchas visiones, incluso los 5 elementos, ¿no? De Empedocles, ¿no? Fuego, agua, tierra y amor, ¿no? Por ahí también se planteaba, ¿no? Es lo que sintetiza la realidad. Para Platón simplemente se va a dibujar dentro de la idea, ¿no? Bueno, luego viene el alumno de Platón, que sería Aristóteles, ¿no? Que entonces rompe con una dimensión tal cual, ¿no? Dentro de la parte naturalista, ¿no? Entonces viene toda esta parte artificialista del lenguaje, ¿no? Y entonces aquí relaciona, por ejemplo, la cosa con la palabra en una visión artificial, es arbitraria. No es que las cosas se llamen así por naturaleza, simplemente es una convención, ¿no? Entonces aquí viene toda la teoría del signo arbitrario, ¿no? Que después va a retomar Saussure. Entonces, sí, ya aquí ya se plantea esta dimensión, ¿no? Que de algún modo ya hay una visión triádica de referente, palabra y objeto por aquí. Entonces, bueno, aquí hay un giro lingüístico donde la idea mental se relaciona con el concepto y entonces, a diferencia de Platón, no hay ideas subsistentes. Otro de los elementos importantes para Platón va a ser lo que es la metafísica. La metafísica, bueno, tiene que ver con
dos elementos que tienen que ver con la existencia de la materia, ¿no? A diferencia de lo que es el estudio por lo regular de la física. La física siempre da por hecho algunos elementos de la existencia de las cosas a través del movimiento, de las acciones y las determina en fórmulas, ¿no? Pero los filósofos rodean el problema de la metafísica para determinar primero qué es la realidad, ¿no? Y qué es la materia, ¿no? La forma, de algún modo, eh, tenemos que está implicada en una relación tal cual, ¿no? Que no que nos oculta aparentemente la sustancia de las cosas. Las formas son las que vemos aparentemente cuando, por ejemplo, yo le llamo silla una silla, ¿no? Porque tiene un respaldo, tiene cuatro patas, ¿no? Y entonces, de algún modo, determino que no me interesa a lo mejor la dimensión aquí de la construcción de la silla como tal cual, si es de madera, es de metal o de cualquier otro material. Si yo la comienzo a amplificar, ¿no? Tal cual, ¿no? Pues vamos a ver que a lo mejor el metal o la composición del metal ya no es en sí la forma de la silla, ¿no? Es otra cosa, ¿no? La materia la vamos amplificando, ¿no? Amplificando en unas de la búsqueda incluso de la materia, qué es lo que compone a la materia, ¿no? Y de algún modo, de ahí viene toda la teoría atómica, ¿no? De algún modo en lo convencional vamos implicando que esta forma es la que nos oculta las cosas, ¿no? O sea, hay conceptos importantes, ¿no? Que significación está implicada, ¿no? De aquí, de algún modo, que la forma nos priva, ¿no? De darle sentido a las cosas, ¿no? Un hilomorfismo en términos de la construcción del sentido de cómo están dadas las cosas, ¿no? Entonces, la significación está aquí, de algún modo, también dada como en la relación que después van a usar los escolásticos, que van a retomar de Aristóteles lo que es el acto y la potencia, ¿no? En la metafísica hay una dimensión de que hay posibilidades, ¿no? Y hay actos, ¿no? Que nos hacen comprender la materia. Entonces, de aquí, de algún modo, se ve una relación causal, ¿no? En términos de cómo las cosas están dadas, ¿no? Si, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, aquí una estatua, ¿no? Pues veo la causa material, ¿no? De qué está compuesto, la causa formal, ¿no? Si hubo, quién la hizo, ¿no? A partir de qué materiales, ¿no? Causa eficiente, causa final, ¿no? Bueno, son elementos que tienen que ver más bien con la composición de la materia, ¿no? Pero bueno, son parte un poco de la reflexión que también van a tener aquí dados, ¿no? En lo que es la substancia, ¿no? Aristóteles menciona que hay categorías, ¿no? Hay una sustancia que es lo que buscamos, ¿no? Pero está accidentada, la realidad está accidentada, ¿no? Y entonces determina estas nueve categorías, que es la cualidad, ¿no? Que a lo mejor en un enunciado, en las palabras, en los términos, podemos determinar si es una cualidad como si el color grande, pequeño, ¿no? También podemos entender lo que es el accidente de la cantidad, si me estoy refiriendo, por ejemplo, a una mesa, dos mesas, etcétera, ¿no? Una relación que siempre está, por ejemplo, puede estar relacionada con otra, ¿no? Esta mesa es más pequeña o es más grande que la silla, ¿no? El lugar, ¿no? En dónde está, ¿no? Está en la escuela, en la casa, en la oficina, ¿no? De tiempo, ¿no? ¿Cuándo estoy viendo esa mesa? Hoy, mañana, ¿no? La posición o la actuación, ¿no? De si está de pie la mesa, ¿no? Si está tirada, etcétera, ¿no? Posición, ¿no? Bueno, pues tiene cuatro patas, ¿no? Una acción, ¿no? Pues está de manera estática, ¿no? Pasión, es
es utilizada, ¿no? Para escribir una mesa, ¿no? De algún modo estas categorías son las que más o menos simplifican al mundo, ¿no? Otros elementos que da Aristóteles, pues bueno, esta idea del lenguaje, ¿no? Que es para conocer la realidad, que es también incluso parte de la metafísica, conocer un poco cómo es la materia, ¿no? El sentido de las cosas, ¿no? De aquí interviene un poco el concepto de símbolo, ¿no? Que es como la palabra, ¿no? De aquí determina otros conceptos, que es como los giros, ¿no? Y aquí tiene que ver todos los tratados de lógica, ¿no? Algunos términos, ¿no? Como logos, semántico, apofántico, ¿no? Material, inmaterial, palabra, idioma, etcétera, ¿no? Entonces de aquí eh, va a ir implicando, ¿no? Varios conceptos que tienen que ver con la condición del lenguaje, ¿no? O sea, lo semántico es lo que refiere a la palabra, lo apofántico va determinando a lo que refiere ese lenguaje, ¿no? En una realidad determinante, ¿no? Bueno, están los tratados de lógica, ¿no? Los primeros analíticos, que habla de los silogismos, ¿no? En los segundos analíticos ya intervienen estos tres términos, de los cuales va a privilegiar, bueno, los tres términos es la deducción, la inducción y la abducción, ¿no? La deducción implica lo que son los universales, la inducción es a través de la experiencia particular, y la abducción que son simplemente la posibilidad de conocer, ¿no? Que eso lo va a retomar Peirce. En la deducción lo privilegia porque los universales es lo que permite encontrar las condiciones generales de cualquier objeto, ¿no? O un término universal, ¿no? Por ejemplo, los términos unívocos. En algún momento las palabras determinaban algo y solamente algo. Ese algo solamente podía conocerse a través de cualidades que estuvieran dentro de esa palabra, de esa semántica. Entonces, dentro de esa universalidad es como, por ejemplo, el conocimiento se llega a un mejor sentido, ¿no? Yo puedo decir todos los hombres mueren, ¿no? Porque cuando un hombre en una cualidad personal, pues bueno, puede ser que muera, ¿no? Este es un término deductivo, ¿no? Donde si yo encuentro a Juan es un hombre, entonces es un mortal, ¿no? De algún modo ahí hay una parte interesante porque el postulado siempre tiene una implicación, a veces que tuvo que pasar por una inducción, por procesos de observación, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un fenómeno interesante en donde a lo mejor van a cruzarse la deducción y la inducción en términos empíricos analíticos. Porque a través de un conjunto determinado, ¿no? Determino que un objeto tal conjunto tiene ciertas características, ¿no? En algún momento, si yo encuentro un objeto fuera del conjunto, pues a lo mejor lo que me interesa a mí es buscar las condiciones universales, ¿no? La inducción siempre tiende a la estadística porque yo lo único que puedo hacer un muestreo a lo mejor determinado de ciertas condiciones, etcétera. Y ya a lo mejor analizo esa condición inductiva, a lo mejor a partir de ahí, de la generalidad, ya puedo hacer una deducción interna adentro de la inducción. De ahí viene como, por ejemplo, todos los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas tienen computadora, ¿no? Entonces, solamente puedo determinar que sí, solamente sí, encuentro un elemento del conjunto, alumno de la Facultad de Ciencias Políticas puede encontrar esa condición. De repente, a lo mejor hay un alumno que no tenga computadora, ¿no? Entonces, eh, el muestreo debe de delimitarse a cierto tipo de condiciones que determinan a los alumnos que implican la determinación de computadora, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí ya es una inducción estadística, ¿no? Para Aristóteles la deducción solamente está implicada dentro de un conocimiento útil, ¿no? En términos de que yo puedo generalizar, universalizar, ¿no? Les mencionaba los términos unívocos, ¿no? Por ejemplo, la palabra gato eh, simplemente determinaría un animal, ¿no? En su término unívoco, pero en algún momento existió otro
otra analogía, ¿no? Que derivó a lo equívoco, que es, por ejemplo, un gato hidráulico. Entonces ya se volvió un término equívoco, ¿no? Entonces solamente a través de que digas un enunciado tal cual completo, como el gato come croquetas, se refiere a un animal, ¿no? A menos que este enunciado sea un enunciado fantástico de la literatura, ¿no? Y bueno, queda la abducción, ¿no? Que es un poco lo que revisaron ahí del texto que hace referencia a Peirce, ¿no? Que Tomás Sebeok, ¿no? Sobre la parte de la hipótesis, ¿no? Que es un conocimiento de la persona al silogismo, ¿no? Hay otros elementos de Aristóteles importantes como la poética, ¿no? Donde implica el análisis de la narrativa con relación a la realidad. La comedia y la tragedia hacen reflexión a cómo son los comportamientos del hombre. También está el análisis de la retórica, que de ahí viene varios elementos triádicos, ¿no? Por ejemplo, los discursos judiciales, deliberativos y epidícticos, ¿no? El etos, patos y el logos, ¿no? Y que bueno, la misma retórica está conectada con otras dos disciplinas, que es la gramática y la lógica, ¿no? Eh, Hay otro tipo de semiologías, como la de Hipócrates, el signo se ve como síntoma, que es la visión médica, ¿no? Y pues estos se determina a través de cuatro humores, ¿no? Que es la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, ¿no? Es una determinación que implica que cuando uno tiene una afección, ¿no? Tienes tos, ¿no? Entonces tienes el síntoma y significa algo que está ahí oculto, ¿no? Entonces, o estornudos, ¿no? Catarro, gripe, etcétera, ¿no? Eso es una visión médica, ¿no? La semiología médica. Digo, en la carrera de comunicación no se estudia mucho, ¿no? Bueno, al menos dentro del perfil, en donde estamos, mientras sigamos perteneciendo a la Facultad de Ciencias Políticas, pues bueno, no le van a dar mucha importancia a los estudios biológicos de comunicación, ¿no? Pero en fin, luego están los estoicos, ¿no? Donde de algún modo es una continuación de la visión aristotélica, ¿no? En donde se reflexiona mucho sobre la representación. Entonces aquí ya se ve una visión triádica, ¿no? Está la palabra, ¿no? El referente, ¿no? Y el concepto. Entonces, aquí, bueno, es una teoría general del signo, ¿no? Que bueno, esta va a ser luego implicada por algunos filósofos del lenguaje, ¿no? No necesariamente Peirce, ¿no? Porque Peirce no usa el triángulo, pero bueno, eso lo vemos después, ¿no? Entonces, aquí introducen un poco también la parte de quién da sentido al concepto, ¿no? Al usuario del signo, ¿no? Entonces, hay una parte que sería lo que es el signo, eh, la parte que es el significante, ¿no? Un significado, ¿no? Y cuál sería la referencia, ¿no? O sea, aquí tendríamos un significado y aquí hay una referencia física, ¿no? Entonces ahí más o menos lo que decían semeion, semainon, lectón, semainomenon. Aquí, bueno, bueno, vemos aquí las tres partes, ¿no? Semeion, lectón y el pragma, ¿no? Que es un poco la parte que da al referente, ¿no? O sea, esto lo tenemos en el triángulo, ¿no? Tenemos la tríada, ¿no? Obviamente hay elementos que no, la parte, por ejemplo, del significado siempre va a estar conectada con Platón, ¿no? O sea, la ideal del signo, pero la parte del referente tendría que ver un poquito más con Aristóteles, ¿no? Em, bueno, saltamos de aquí. Bueno, por ahí hay unos saltos importantes, ya no puse en la anotación a Quintiliano y Cicerón, que bueno, son estudiosos de la retórica, pero bueno, esos les daremos a lo mejor una importancia después cuando veamos
a Roland Barthes y la retórica también, ¿no? Bueno, aquí en Agustín de Hipona, ¿no? Retoma algunos principios del aristotelismo y del platonismo, ¿no? En donde ubica, ¿no? Hay signos naturales, ¿no? Que se pueden determinar por la observación de la naturaleza, ¿no? Que los podemos significar, y artificiales cuando usamos las palabras, ¿no? Aquí, bueno, va a ser mucho la distinción del lenguaje porque él estudia los textos bíblicos, y entonces, pues bueno, los naturales son las formas en que de algún modo la naturaleza da un sentido de conocimiento al ser humano. Y bueno, la relación cuando encontramos los signos, entonces eh, es el usuario el que va a ir implicando cuál es su uso, ¿no? Eh, bueno, aquí, bueno, tenemos sus obras de magistro, de doctrina cristiana, donde comienza a hablar de los sentidos, ¿no? Eh, Dentro de una visión que nosotros solamente somos una especie de receptores, ¿no? Y bueno, implica también una visión lógica gramática, ¿no? Donde los signos artificiales tienen que ver con la palabra, ¿no? Lo que significan y cómo estos tienen una forma determinada. La conjunción de estos dos, ¿no? Pues obviamente van a posibilitar la significación retórica, ¿no? El uso, a lo mejor como en la Biblia se usan parábolas, por ejemplo, pero también hay otras figuras retóricas, ¿no? Que implican la discusión del lenguaje. Entonces, bueno, aquí, son los textos, ¿no? En donde aquí habla un poco de la parte de la significación, ¿no? De cuando el signo representa algo, ¿no? Una cosa tal cual, ¿no? Pero bueno, o sea, a lo mejor le voy a dar aquí celeridad, ¿no? Darle pie a otros autores, ¿no? Tomás de Aquino es un personaje importante, ¿no? Dentro de la visión semiótica, porque, bueno, si bien tiene herencia de la patrística agustina, ¿no? Por la parte del verbo, ¿no? Del Jesucristo, eh, ya comienza a referir el proceso cognoscente, ¿no? El signo es aquello por lo que alguien llega al conocimiento de otra cosa, ¿no? Entonces aquí implica más toda esta reflexión entre cosa y signo, en donde como el conocimiento da parte a que da sentido a las cosas que estamos observando a través de los signos, ¿no? Entonces aquí nosotros somos una entidad sensible, ¿no? Empírica, que va conociendo el mundo. Entonces aquí retoma el trivium, que sería la retórica, la lógica y la gramática, ¿no? Y bueno, implica lo que es la escuela modista, ¿no? Que son los modos de ser, el modi scendi, ¿no? El modo significata, ¿no? El modo de significación y intelligendi, ¿no? Está implicado por una red interesante, ¿no? De que esto tiene que ver mucho con la comunicación, comunicar algo, ¿no? Pero comunicar algo significa que debemos estar seguros de entender, ¿no? Pero para entender algo debemos de existir. Eso también tiene que ver con toda su explicación, la suma teológica, también ética, ¿no? De cómo el acto del ser humano se enfrenta a condiciones determinadas, ¿no? Y ahí el acto ético responde. Entonces aquí busca en esencia lo que sería una gramática universal, ¿no? Un poco la parte deductiva, ¿no? En donde a través de lo arbitrario, ¿no? Hay un conocimiento que se va gestando a través de las palabras, una esencia tal cual, ¿no? Entonces aquí el signo es aquello que por lo cual, ¿no? Permite que el conocimiento crezca, ¿no? Entonces, de algún modo esta arbitrariedad de la gramática es la que posibilita la lógica, ¿no?
dar un sentido en el pensamiento, ¿no? O sea, es inteligible las cosas a través de que las vamos nombrando, ¿no? Pero no solamente se trata de nombrar, sino que el acomodo de los signos tengan un sentido. Bueno, eso ya tendría mucho que ver con cosas anteriores, incluso desde los estoicos y con Aristóteles, ¿no? O sea, toda la parte lógica, ¿no? Cómo se enuncian los postulados, ¿no? Los silogismos. Entonces aquí ya va determinando, ¿no? Lo que es la parte de una visión triádica, ¿no? En donde de algún modo una esencia, ¿no? Un fundamento, ¿no? En donde todo signo puede ser significado, ¿no? Tiene una condición formal, una condición que puede abstraer en la mente, ¿no? Y una posibilidad instrumental que tiene que ver si es un signo natural, ¿no? Que tiene una causa de naturaleza o es convencional. Bueno, aquí va a implicar mucho la relación filosófica, ¿no? Donde el signo creador, ¿no? El signo, el universo, pues, tiene el sentido como signo de un creador superior, ¿no? Entonces, por eso, bueno, las cosas, bueno, tienen una institución humana, natural, divina, etcétera, ¿no? Y por eso tiene toda esta implicación del verbo, ¿no? Lo importante aquí de Tomás de Aquino, sobre todo para la reflexión, es la interioridad del sujeto, ¿no? Porque nosotros podemos ya conocer el mundo a través de los sentidos, ¿no? De hecho, eso va a dar luego a las teorías empiristas, ¿no? La experiencia. Bueno, otro de los puntos es el término, ¿no? Que es lo que en sí mismo son las palabras, ¿no? O sea, cuando vemos algo, pues obviamente en la mente ya le ponemos palabra, ¿no? Y cada quien a lo mejor le da otras referencias posibles, ¿no? Término puede ser un concepto o el objeto, ¿no? De aquí viene la posibilidad aquí del lenguaje sociuriana, ¿no? Donde va implicando la relación con la cosa, ¿no? Pero esa cosa a veces puede ser mental, ¿no? En la que está guardada dentro de la palabra, ¿no? Bueno, aquí, bueno, ubica algunos otros términos, ¿no? Los términos categoremáticos, ¿no? Los que refieren, por ejemplo, a una palabra tal cual, o los incategoremáticos, ¿no? Los categoremáticos son las palabras, ¿no? Como por ejemplo gato, perro, etcétera, ¿no? Los sustantivos, ¿no? Etcétera. Y los incategoremáticos pueden ser las relaciones como sin embargo, pero, o sea, términos que solamente se van a significar en términos de la relación con el sentido del enunciado, ¿no? Entonces ahí hay determinación, hay terminológica gramatical, ¿no? Lo que son las propiedades, ¿no? Hay significación, ¿no? Aún sin una proposición, ¿no? Un concepto, ¿no? Los sustantivos, ¿no? Cuando ya se determina la esencia, la búsqueda esencial de las cosas, ¿no? Y los adjetivos, que bueno, pues es la relación con la cual combinan, ¿no? Como los accidentes de Aristóteles. Digo, este es un breve resumen un poco del texto de Bouchot, ¿no? Vamos a... eh, aquí, por ejemplo, aquí una suposición, ¿no? El perro es un término, ¿no? Eh, Se habla de sí mismo, ¿no? O sea, de lo material, ¿no? Ya se implica en una realidad, el perro corre por la casa, ¿no? Me recuerda un poquito a lo que es lo factual y lo formal, ¿no? Dentro de lo que implicaba luego Mario Bunge, ¿no? Nominativos, ¿no? Que sería la dianoia para Platón, ¿no? Determinamos cómo es un ejemplo de la realidad a través de un metalenguaje. Pero estos no factual se determinan en nuestra realidad práctica. Eh, bueno, bueno, vamos a, bueno, por ahí, ojo con sus micrófonos. Este, me hace por ahí un feedback.
Bueno, si no el micrófono para participar, sino cuando tengan la necesidad de participar, levantan la mano, saben que también puedo interrumpir para ir resolviendo dudas. Pero bueno, nada más ojo con eso, ¿no? Este, bueno, tenemos, bueno, vamos a darle celeridad a esta parte. Obviamente, esto tiene que ver mucho con la lógica, ¿no? El término, el enunciado, el argumento, ¿no? O sea, un término, las palabras que componen una sentencia, ¿no? El enunciado cuando ya es un juicio y el argumento es cuando son la complejidad en orden de varios enunciados que dan un sentido, ¿no? Bacon, que es Roger Bacon, retoma mucho de Aristóteles, ¿no? Donde coloca el signo como entre relacional y como correlato del signo. Al intérprete no al significado, ¿no? O sea, debe haber un sujeto para que el signo sea interpretado. Entonces, a través de esta relación, ¿no? El intérprete, ¿no? Aprende la realidad, ¿no? Y entonces, hay una definición, ¿no? Entonces, aquí dentro de lo que las relaciones entre significado, ¿no? Y la significación que se dan. Entonces, por aquí, el intelecto, va a ser ya una parte importante. Toda la escolástica, ¿no? Desde Tomás de Aquino, van a dar sentido al intelecto, ¿no? El sujeto tiene un carácter primordial, ¿no? Retoma de sus antecesores, ¿no? Lo que son los signos naturales, tienen que ver con el alma, ¿no? Y los artificiales. Es interesante en lo del alma, ya no es implicar necesariamente, o sea, a Dios afuera, sino a Dios adentro, ¿no? El alma, ¿no? Entonces, también es que bueno, el alma también es una eh, correlación más griega, ¿no? Más, um, los signos probables, ¿no? Eh, signos, que se dan por la cosa o por sus partes o cuando se da una relación de causa y efecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí el signo artificial puede ser por deliberación, ¿no? Cuando es instituido por el intelecto, o con cierto instinto natural, ¿no? O sea, es cuando nosotros vemos una huella y decimos, o una figura de huella y decimos, ah, aquí pasa un animal, ¿no? O cuando ya dices a través del intelecto, ¿no? Pues tiene estas características, etcétera, ¿no? Y pues a lo mejor sí tiene la forma de una huella, etcétera, ¿no? A lo mejor aquí ya se adelanta un poco a lo a priori, ¿no? Y a lo posteriori, ¿no? Entonces, bueno, ya referimos, ¿no? Duns Scoto, ¿no? Significar es representar algo al intelecto, ¿no? Vamos con el mismo sentido, ¿no? De la escolástica, ¿no? También es la designación racional, ¿no? Texto de elencos sofísticos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, que dice, para él hay signos solo intelectuales o mentales, ¿no? Y también en este sentido, la parte del intérprete o interpretante, y que bueno, de aquí, bueno, tiene que ver con igual retoma lo natural, ¿no? Con lo convencional, ¿no? El natural tiene que ir implicado con las causas, ¿no? Y lo artificial, pues bueno, suple otra cosa, ¿no? O sea, son seguidores de esta visión aristotélica, ¿no? También entre lo arbitrario y, bueno, por otro lado, la dimensión de la parte naturalista que también retoma la patrística, ¿no? Bueno, en suma de lógica, ¿no? Bueno, aquí hay una relación, ¿no? Entre la parte de cómo se llega al conocimiento, ¿no? Que es la visión cognitiva o visión sensible, la visión del interpretante, ¿no? Que es el acto ya intelectual, ¿no?
Y bueno, ya en la época moderna, ¿no? Comienza a darse esta dimensión, ¿no? El empirismo, ¿no? Sobre todo con John Locke, Hume, este, el racionalismo, ¿no? Con Descartes, Spinoza, Malebranche, el idealismo que está representado, por Berkeley, ¿no? Que tiene una relación concomitante, eh, con Locke y Hume, ¿no? Este, y aquí ponemos Berkeley. Y Kant, ¿no? El idealismo trascendental, que es quien da sentido a esta armonización de posturas. John Locke, padre del empirismo en inglés, pues bueno, retoma esta palabra de la semiótica como un logismo de Enricus Stephanus. Habla de la ciencia del signo, ¿no? Las ideas y las palabras son indispensables para pensar y ambos son signos, ¿no? Palabras e ideas, ¿no? Usa la lógica, ¿no? La lingüística como naturaleza, ¿no? Y los universales son conceptos hechos por la mente, pero sin un fundamento en la realidad. Aquí viene un poco la idea de que desde el pensamiento, más bien desde la naturaleza de cómo vamos experimentando la realidad, vamos aumentando el entendimiento humano. Y por ende, solamente la mediación es el lenguaje, ¿no? Entonces, tiene una teoría del conocimiento, ¿no? Que son bueno, aquí los conceptos, ¿no? Ciencias físicas en las cosas en su ser, la sustancia y los modos, ¿no? Bueno, en su filosofía liberal, ¿no? Bueno, las ciencias prácticas, ¿no? Que abarcan lo bueno y lo útil, ¿no? Tiene una crítica ahí la parte, de la parte cartesiana, ¿no? Bueno, aquí me comenta Miguel Ángel. Eh, lo de la cueva, bueno, lo había visto en la serie Merlin, ¿no? Ok, sí, bueno, la serie de Merlin digo, es una visión muy light de la filosofía, muy seguramente comunicólogos, que obviamente dan algunos aspectos muy particulares de la filosofía elemental, ¿no? Les digo, está muy bien la serie, ¿no? Hay capítulos muy trascendentes, ¿no? A la cueva, bueno, creo que es en los primeros capítulos, ¿no? Donde pues, habla de la alegoría de la caverna, ¿no? Pero bueno, o sea, la serie, o sea, es una invitación, ¿no? A la filosofía en general, ¿no? Obviamente por ahí, pues bueno, de repente ven mucha superficialidad de algunos conceptos, incluso de Kant, etcétera, pero pues, sirve mucho para implir una reflexión, ¿no? Bueno, de John Locke, pues bueno, también, bueno, por ahí hablando de series, pues también está la serie de Lost, ¿no? Luego son alegorías a los filósofos, ¿no? Y bueno, John Locke habla de los principios aristotélicos tomistas, ¿no? Que parten de los sentidos, ¿no? El cuerpo humano es el que permite conocer, ¿no? A través de la sensación. Las ideas son imágenes, ¿no? Del pasado, la memoria, ¿no? Pero las impresiones son las importantes, ¿no? La actualidad. La imaginación está subordinada a los sentidos porque a través de ya procesarlos, ¿no? Los convierto en ideas y es así de que las reorganizo como parte de la imaginación. Bueno, bueno, aquí son unas referencias. De todas formas, esta presentación colgada en la plataforma, ¿no? Un poco es importante aquí ver un poquito la explicación. Que bueno, Leibniz ya es también un poquito una ruptura, ¿no? Con los empiristas, ¿no? Eh, porque atacaba la visión empirista, ¿no? Está más en el campo racionalista
Y entonces aquí la importancia es la de ver el lenguaje, ¿no? Un signo es lo que ahora sentimos y además, digamos que está conectado con algo del... Esta experiencia anterior tiene que ver con la búsqueda como de la tabla rasa, ¿no? De cómo vamos sometiendo los términos en la cabeza, en la mente, y cómo automáticamente a través de las palabras le damos sentido a lo que estamos viendo, el entendimiento. O sea, cuando lo entendemos le damos una palabra y lo fijamos. Eh, no es que las cosas sean ideas, ¿no? Sino que simplemente las ajustamos, ¿no? Las ajustamos a un perfil determinado, ¿no? Entonces, explica que hay dos tipos de signos, ¿no? Que pueden tener una función informativa o o las que tienen una función mnemónica, o sea, como una especie de memoria, ¿no? Hay signos que pasan muy rápidamente y hay signos que se quedan en nuestra memoria, ¿no? Y bueno, su forma de ver a los signos como formas, como marcas de las cosas, ¿no? Y sin exigir como una comprensión. Aquí esta visión racionalista explica que dentro del signo ya hay todo un discurso intrínseco. Y bueno, hay términos aquí implicados, ¿no? Como vehículo de signo, algo que significa, los intérpretes y obviamente la totalidad, que es el signo con lo que sentimos, juzgamos que está conectado con algo o la experiencia anterior, ¿no? Esa experiencia anterior tiene que ver también como con la parte, quizá ya se acerca también la parte artística. Bueno, en Kant, este filósofo de Königsberg, que nunca salió de su terruño, pues obviamente va a tener, la mayor parte de estos filósofos no dejan de tener una versión teológica, ¿no? Pero se van desdibujando entre una visión gnóstica, ¿no? Eh, obviamente influencias de Rousseau por la parte social, el sujeto, etcétera, ¿no? Y pues bueno, da un orden sistemático entre racionalistas y empiristas, ¿no? Entre la razón y la experiencia, ¿no? Entonces aquí Kant trata de dar un sentido trascendental a las cosas, ¿no? De que la realidad no se conoce de una manera exacta, sino que el sujeto tiene que darle pie para que esta realidad se construya. Entonces, la dimensión, ¿no? De entre armonizar el racionalismo y el empirismo tiene que ver con el papel cognoscente del sujeto. El sujeto ya implica la representación en sí misma, ¿no? Le da sentido, ¿no? Y en estas metáforas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el dolor como un signo, ¿qué es, por ejemplo, lo existente del dolor, ¿no? O sea, existe el dolor cuando, por ejemplo, nos pellizcamos la piel, ¿no? Bueno, algunas positivas, bueno, las paso porque eh, bueno, a lo mejor en la grabación lo podrán revisar con calma, ¿no? Pero la presentación, les pueden dar pausa, etcétera, pero ahorita es porque tenemos un poquito acotado el tiempo, ¿no? Para que tengamos un poquito de tiempo de discusión. Y no sé si además ustedes tengan otra videoasesoría a las 11, ¿no? Con algún otro profesor, ¿no? Un poquito respetando nuestros tiempos, ¿no? También por eso lo hago así, ¿no? Y como saben, las presentaciones, las grabaciones las pongo en la plataforma, ¿no? Entonces, eh, bueno, íbamos con esta parte, bueno, y además es porque esta presentación es muy extensa, ¿no? Y entonces hay partes en que me gustaría nada más ir planteando así como puntos generales. Como la del dolor aquí, la de Kant, ¿no? O sea, ¿qué es lo que duele, no? Nuestras terminaciones nerviosas o la parte del cerebro que determina esa conexión nerviosa, ¿no? O la palabra que le asignamos el dolor, ¿no? O sea, eso es, ¿qué es lo que se ve, no? O sea, lo que vemos por los ojos, ¿no? O la parte posterior del cerebro, ¿no? Que es la que permite que, este, que nosotros demos orden a la realidad, ¿no? Entonces,
de algún modo, pues bueno, ahí es una reflexión sobre la trascendentalidad de lo que es el fenómeno. Aquí eh, paso rápido esta parte, ¿no? Porque aquí lo que me interesa es ver lo que son las intuiciones puras de la sensibilidad, ¿no? Frente a las categorías del entendimiento. O sea, las intuiciones son lo que puede ser, ¿no? O sea, yo confronto un objeto y yo puedo decir, es un gato, ¿no? Pero yo no lo he experimentado, no lo he tocado, no, lo someto a una categoría racional donde dice, ah, es un gato porque tiene la forma de un gato, tiene pelaje, tiene ojos, tiene cuatro patas, etcétera, una cola larga, etcétera, ¿no? Esas son categorías del entendimiento, ¿no? Pero las intuiciones puras de la sensibilidad son las que me permiten abstraer esas formas, ¿no? Entonces, dentro de esta dimensión, viene esta armonía entre sensibilidad porque tiene que ver con la parte empírica, el entendimiento con la razón pura, la razón de los racionalistas, ¿no? Y entonces, cuando lo dimensionamos a las cosas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que las cosas tal cual afuera de nosotros son inalcanzables en términos de la comprensión misma de las cosas, ¿no? Son, dicen números, ¿no? Los objetos o las cosas en sí. El mundo de la sensibilidad es un caos frente a los objetos. O sea, nosotros nos enfrentamos a las cosas o a la realidad, ¿no? Y estas impresiones que tenemos permiten el conocimiento. Este concepto de impresiones nos refiere un poco a John Locke, ¿no? O sea, la actualidad cuando estamos observando algo. Entonces, dependemos de la mente para terminarla de construir, ¿no? Y la ordenamos en un tiempo y espacio. Ese es el cronotopo de Kant. En esta dimensión del cronotopo, lo que tenemos es una base empírica, pero también una base racional, ¿no? Y entonces aquí, como luego hay unos videos de este filósofo argentino Strasberg, donde lleva a las calles, etcétera, ¿no? Y bueno, hay de relieve, ¿no? Cuando está con muchas personas, ¿no? Y ve, por ejemplo, cielo, ¿no? Hay quien ve de manera especial el cielo, ¿no? Ve un gato, etcétera, cualquier animal, ¿no? Ninguno, ¿no? Ninguno ver la realidad mejor, porque todos la construimos a través de bases racionales, pero a través de bases empíricas limitadas por nuestro cuerpo. Y entonces esa parte que conocemos de las cosas son cansados, son las cosas en sí. Nosotros le damos sentido a esas cosas, ¿no? Y a través de ese sentido es como nosotros completamos la realidad. Pero también va a decir hay una cosmovisión, o sea, por ejemplo, la mayoría cuando nos enseñan a dibujar, ¿no? Dicen, pues a ver, pinta una jirafa, ¿no? Entonces la mayoría pues, siempre hace una silueta, mirando la jirafa, ¿no? En, ¿no? Es así, más o menos es lo que tiene. Esto es la cosmovisión, cómo observamos las cosas como una generalidad. Pero cuando pues, de repente a alguien se le puede ocurrir, ¿no? Poner en otro plano, ¿no? Eh, una jirafa, a lo mejor agachada, ¿no? Y la vemos de una parte trasera, ¿no? Entonces es otra posibilidad, ¿no? Pero la mayoría a lo mejor se va a ir con este dibujo, ¿no? ¿No? No se va a ir con un encuadre desde esta dimensión, ¿no? Entonces, es más o menos interesante, ¿no? Como por ejemplo aquí planteamos cómo la cosmovisión da sentido a nuestra organización de orden y tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya lo ordenamos, creamos a la parte del fenómeno.
Y entonces toda esta dimensión del fenómeno tiene que ver con una reorganización de las categorías aristotélicas, ¿no? En vez de 9 categorías y un accidente, digo, de una sustancia y 9 accidentes, ¿no? Él va a decir, bueno, la sustancia se va a organizar a través de 4 categorías: la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad, ¿no? Cada una de estas va a ser ejemplificada por enunciados lógicos, ¿no? La cantidad va a ser en enunciados por unidad, por totalidad. Todas las cosas son, ¿no? Hay muchas cosas en la realidad de tal manera, ¿no? Esta cosa de la realidad es de esta manera, ¿no? Cualidad, ¿no? Bueno, aquí tiene que ver, por ejemplo, si ponemos un enunciado, ¿no? No, este no es un lápiz, ¿no? La realidad, este es un lápiz, ¿no? Por ejemplo. Relación que se puede dar por sustancia y accidentes, ¿no? Por ejemplo, en términos de correlatos, ¿no? Por ejemplo, esta, esta pluma, está en relación con mi cuaderno, ¿no? Hay una causa-efecto también, ¿no? Donde dice esta pluma, fue hecha a través de, fue hecha en una fábrica, ¿no? Esta pluma sirve para escribir, ¿no? Modalidad, ¿no? Posibilidad o imposibilidad, ¿no? El ser humano puede nadar, ¿no? Una posibilidad, ¿no? El ser humano, existe, ¿no? El ser humano en una condición de necesidad o contingencia, ¿no? El ser humano es mortal, ¿no? Bueno, estas son formas en que a lo mejor estas categorías es como su análisis de signos, ¿no? Si uno no entiende un poquito esto o no comprende el sentido general, entonces uno no puede pasar mucho a la parte persiana, porque ya en la parte persiana es un poquito a donde vamos, ¿no? O sea, las categorías kantianas pues hablan del entendimiento, ¿no? En términos de como si fueran signos, o sea, organiza los signos a través de estas categorías, ¿no? Vamos a adelantar esta parte, no le veo mucho sentido. Eh, este, Vamos a pasar ya a Peirce, ¿no? Estoy pasando rápido a estas porque no las considero necesarias, ¿no? Pero en fin. Peirce. Llegamos a Peirce, que es un poquito el derrotero también de llegar a esta sesión. Fundador del pragmatismo, junto con William James. William James fue después un psicólogo, ¿no? Pero Peirce es un filósofo lógico con un amplio conocimiento de la lógica, ¿no? Norteamericano, ¿no? Su padre era matemático, ¿no? Entonces, él ya habla de la semiótica como un estudio del signo en general. Recoge el nombre de Locke de semiótica, implica al signo, pero ya dentro de un proceso racional, como también eran los escolásticos. Y entonces, pero también implica este idealismo trascendental, ¿no? Donde las cosas tienen una relación con el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? En donde hay un intérprete que finalmente va a tener una importancia ahí al interpretante, no el intérprete, sino la forma mental en donde nosotros vamos depositando la realidad, ¿no? Retoma el triunfo medieval, que es la gramática, la lógica o dialéctica, y la retórica especulativa. Entonces, de un modo, habla de esta dimensión entre primeridad, secundidad, terceridad, y una realidad triádica, ¿no? Entre lo que es representamen, objeto e interpretante, ¿no? Aquí sí nos vamos a tomar unas pausas, ¿no? Sobre todo con Peirce, porque voy a compartir este, una pantalla, ¿no? Para ver la parte del signo, ¿no? Sobre todo porque quiero hacer esquemas. A ver.
decir pizarra en blanco. Ok. Tenemos esta división triádica de Peirce, ¿no? Tenemos un representamen. Tenemos un objeto. Y tenemos un interpretante. Peirce veía que hay una especie de escalera en donde uno está implicado entre el ser, ¿no? Y entre el ser y la sustancia, ¿no? Entonces, tendríamos, ¿no?, que reflexionar, ¿no? Un poquito en donde, a ver, vamos a poner aquí. La sustancia sabemos que es la parte a lo mejor profunda, ¿no? Pero bueno, una sustancia, ¿no? A ver, vamos a ver A ver, está por acá, ¿no? Tenemos, Peirce había hecho una dimensión, a ver, vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Peirce habla de tres elementos, tres categorías que son fundamentales, ¿no? La cualidad, la relación y, bueno, habla de, hay dos tipos de relación, ¿no? Una relación por correlato o existencia. La cualidad, que es una relación por fundamento. Y una relación que sería por el interpretante, ¿no? O ley. Entonces, aquí hay un camino, y aquí vamos a poner el ser, ¿no? Y aquí la sustancia. Por ahí viene un enunciado, ¿no? Dice, esta estufa es negra, ¿no? Entonces, tenemos una estufa, ¿no? Que es el como estufa negra, ¿no? Entonces, la parte interesante aquí es la negrura, que se da como una posibilidad de que la parte de la negrura, ¿no?, afecta a la estufa, ¿no? Pero la inmediatez, ¿no?, de decir esta estufa, ¿no?, también se da en términos, ¿no?, de una posibilidad, ¿no? Cuando esta parte de la relación de la existencia, que es entonces uno ubica, ¿no?, la relación
de cómo implica una a la otra, ¿no? O sea, la negrura es lo que en la forma de la estufa nos llega aparentemente, ¿no? O sea, es negra, ¿no? O sea, es una cualidad, pero, o sea, ambas son posibilidades, ¿no? Pero cuando uno las vincula, ¿no? La negrura de la estufa, ¿no? Hace una relación de existencia, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, estas categorías, ¿no? Que la estufa es lo más y lo negro, la negrura de la estufa es algo mediato, ¿no? O sea, conocemos la estufa, pero le adherimos ese elemento que tiene eh, como una abstracción. O sea, la negrura está dentro de, de la estufa, ¿no? O sea, es algo que está dentro de este campo, ¿no? Entonces ahí hay una existencia en relación con la estufa, ¿no? Y hay una última relación, ¿no? Que es por un hecho o ley, ¿no? Que es, en realidad tendría que ver la relación como copulativa, ¿no? Del es, ¿no? La existencia. Eso me lleva a la totalidad de que estas dos partes, la negrura y la estufa, están conectadas, ¿no? La primera relación solamente es un corto, ¿no? Lo negro solamente en realidad se puede entender a través de elementos que están fijos. Y entonces aquí uno implica, ¿no? Que este camino de la substancia hacia el ser, ¿no? Se indica a través de estas tres categorías, ¿no? O sea, aquí la síntesis es que si bien para Aristóteles eran 9 categorías, ¿no? Para encontrar la idea de la substancia, ¿no? La substancia y el ser, ¿no? O sea, están implicados, ¿no? A través de aquí están implicados a través de una acción. O sea, la sustancia está accidentada por la acción, ¿no? O sea, son acciones, ¿no? Pero está accidentada por una posibilidad, una existencia y una relación como ley. O sea, y aquí hay un término que se llama, ¿cuál es la definición de Peirce, no? Que dice el signo, ¿no? Algo que significa algo para alguien, ¿no? Entonces aquí tenemos esta dimensión, ¿no? Importante, ¿no? Donde el algo que significa algo para alguien, o aquí, bueno, algo que significa algo es un fundamento. Cuando va hacia acá, ¿no? Algo que significa algo. Cuando hay un significado que está oculto en algo, o sea, en una mediación, o sea, un signo, ¿no? Está en esta existencia, ¿no? Sobre todo lo que, digamos que el fundamento es la parte de que ya hay una significación aquí, ¿no? Y cuando hay una relación, ¿no? Para alguien, ¿no? Es que se implica el todo, ¿no? Hay un alguien que es el que posibilita esta dimensión. Ok, puede ser un poco tautológico, ¿no? Pero si alguien aquí tiene una duda, pregunta, puede hacerlo. Eh, Porque ahorita vamos a ver cómo le damos sentido al esquema triádico de Peirce. Voy a borrar la pizarra. Peirce usa el esquema triádico a través de este símbolo, ¿no? Digamos que este es el signo, ¿no?
El signo es algo que va a significar. Ese es el fundamento. El representamen es cómo tiene, o sea, en inglés es el ground, ¿no? Y el objeto no es el objeto real, ¿no? Es el objeto que tenemos muchas veces en la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque la categoría objeto determina muchas cosas, ¿no? Un objeto puede ser una pared, una silla, etcétera, ¿no? Interpretante, ojo, no es el intérprete. El interpretante es una especie de convención, así como en tiempo y espacio de la dimensión sociuriana, ¿no? Es lo que en tiempo y espacio, en un momento determinado, hace que esto cuaje, ¿no? Ese es el símbolo que usa Peirce, por cierto, ¿no? Es como una Y invertida, ¿no? Fue una Y porque, bueno, Peirce amaba la química, ¿no? Teníamos aquí H2O, ¿no? Entonces, mm, eh, por ejemplo, estoy pensando, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa en la química? ¿No? Aquí tenemos H2O y lo graficamos así, ¿no? Y la química nunca, o sea, cuando al menos en la química orgánica, vamos mezclando elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la química, no? Si yo le aumento, o sea, yo puedo meterle un, ¿cómo se llama? Meterle este, bueno, de acuerdo, bueno, los elementos covalentes, etcétera, ¿no? Estoy pensando a ver qué fórmula química a lo mejor se puede, eh, no sé, un hidróxido, ¿no? Por ejemplo, a ver, algún compuesto que use agua, ¿no? A ver, ya sé, un óxido. Este, o un hidróxido, a ver si con agua. Bueno, antes de hacerme bolas con esto, ¿qué es lo que pasa en la química, no? Eh, en los elementos químicos nosotros podemos sumar otros elementos, ¿no? O sea, a lo mejor aquí hay, si hago una base, ¿no? Meto otro elemento, ¿no? Debo de sumar la valencia aquí del, este, O2 para meter, una relación, ¿no? Un hidronio, ¿no? En la química nunca se cierran, ¿no? Entonces, igual, esto es, decía Peirce, ¿no? Un fanerón es todo aquello que está en la mente, ¿no? Y esto es como la química, ¿no? Todo esto va aumentando, ¿no? Entonces, digamos que aquí podemos hacer otras redes, otras redes, otras redes y otras redes infinitas. Por eso el triángulo no se usa. El triángulo es una figura cerrada, ¿no? Eso es, ojo. Hay muchos libros que usan el triángulo, ¿no? Porque están influidos por los estoicos, por algunos otros teóricos, ¿no? Pero hasta aquí es importante ver cómo la dimensión del fanerón es todo lo que está en la cabeza y es como funciona como un compuesto, es un compuesto químico, donde lo que hacemos es separar a los elementos, ¿no?
el fanerón se va aquí como el agua y yo lo separo, ¿no? Y entonces funciona así como la química, ¿no? Entonces lo que hacemos es descomponer una totalidad, fundamento, en una dimensión que es esto es la forma, ¿no? En que se da el signo, ¿no? La forma a la cual se está remitiendo, ¿no? Y cómo nosotros la estamos significando, pero el interpretante, cuando terminas el interpretante llegas a un ciclo, ¿no? Pero no es un ciclo así como cerrado, como el triángulo, ¿no? O sea, lo que pasa es que esto se desboca hacia acá abajo, ¿no? Abajo, y este interpretante lo que hace es un nuevo ciclo, porque este interpretante ya es un nuevo representamen en la mente, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo una botella de agua, ¿no? De marca, ¿no? Bonafont, Cielo, la que sea, y me la dan en una conferencia, ¿no? Esta agua es para beber. Es la parte del representante, significa que su objeto es el agua, ¿no? Como categoría. Y como categoría yo la interpreté en términos de que es agua para beber. Pero este interpretante también dice, ¿qué significa esto que me lo den en una conferencia? Esto es amabilidad. La amabilidad pues, de servicio, ¿no? Que es en la conferencia, ¿no? La amabilidad y servicio en la conferencia, ¿no? Y así lo voy dibujando, ¿no? Y luego la conferencia, ¿no? Y así hago toda la comprensión, ¿no? De la realidad. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien, vamos entendiéndole un poquito la complejidad de Peirce. Porque todo lo anterior que vimos es lo que habíamos visto de la escalerita, ¿no? Es lo que es la primeridad, la secundidad y la terceridad, en donde vamos saltando, ¿no? Entre lo que es las cualidades, ¿no? Como son aparentes, la secundidad es como existencias o la terceridad como una relación, ¿ok? Entonces, esto es lo que es el estudio faneroscópico. O sea, y de ahí viene un poco la división de tipos de signos. Ya vemos que, bueno, este, un objeto, ¿no? Este, un objeto, pues se divide en objeto inmediato, ¿no? Y dinámico, ¿no? O sea, de repente hay el inmediato, pues es obviamente como el término unívoco, solamente significa una cosa, ¿no? Pero de repente hay conceptos que los podemos llamar, por ejemplo, presidente y jefe del ejecutivo. Son dos palabras, ¿no? Que se refieren al mismo objeto, es un objeto dinámico. Y luego están los tres intérpretes, los tres interpretantes, ¿no? Que es el inmediato, dinámico y final. Entonces, eh, en esta parte, ¿no? este, podemos tener, ¿no? Que un inmediato, ¿no? Un interpretante inmediato, ¿no? Es la parte que converge, ¿no? En un significado tal cual se da, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Tenemos
tiene su varita y de repente pues a un niño se le ocurre, ¿no? Vestirse de mago, ¿no? Lo inmediato es que, pues bueno, pues es un mago, ¿no? Y tiene su varita, ¿no? O sea, es la posibilidad de significar este personaje literario, ¿no? Etcétera, ¿no? Dinámicamente, ¿no? Le puedes, lo puedes dibujar, pues es un mago, ¿no? Hay quien dice que es el mago de Sandman, ¿no? Hay quien dice que es el mito, ¿no? Por ejemplo, del rey Arturo, ¿no? Alguien que es el elegido, etcétera, ¿no? Para la abuelita de Mocha de no sé dónde, ¿no? Decir eso es un demonio, ¿no? Porque el Harry Potter invoca a los demonios, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, luego está el final, que eso es la costumbre, ¿no? La costumbre de ubicar a Harry Potter, ¿no? Como es un personaje de élite, ¿no? Y eso es lo que en términos generales, ¿no? El interpretante se puede determinar como el hábito de significar. También es un sinónimo, una idea, ¿no? Y luego, pues obviamente van a venir los 9 tipos de signo, ¿no? Que vienen que ver con la primeridad, la secundidad, la terceridad, ¿no? Y por tipo de elemento que va a ir atacando, ¿no? Interpretante. Entonces está el cualisigno, que bueno, estos términos yo los vería más como tiempos, ¿no? Porque no son cosas. Porque muchas veces la teoría muy reductiva de Peirce es la visión que tiene que ver con eh, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, la visión reductiva de Peirce a veces se ve como la triada de icono índice, símbolo. Y a ver, espérame tantito. Este, veo que por ahí alguien dibujó algo. Entonces, tranquilos, no sé quién está ahí pintando en la pizarra, sino lo que voy a hacer es retirar ahorita este, quitarles el pizarrón, ¿no? Para, bueno, quitarles la parte, ¿no? De que estén dibujando ahí. Digo, a menos que quieran hacer una intervención, ya se pueden. Ok. Interpretante, ¿no? Tenemos a lo que es el rema, el decisigno y el argumento. Estos hay que verlos, yo les recomiendo que los vean como tiempos, no como cosas. Porque bueno, muchas veces las explicaciones, por ejemplo, muy simplistas como de Humberto Eco, hacen ver que el icono y el símbolo se pueden confundir como ejemplos, ¿no? O sea, un icono puede ser, por ejemplo, la Marilyn Monroe, ¿no? Como fotografía, ¿no? O no sé, o sea, cualquier retrato, ¿no? O sea, podemos ver un retrato, ¿no? Pero de repente se vuelve como símbolo fílmico, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, eh, ya sé, este, a ver cómo está esto.
tenemos el símbolo de Superman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se me barre un poco la pluma, pero bueno, en fin. Es un símbolo, ¿no? Porque pues determina el personaje, ¿no? Pero también tiene un nivel icónico, ¿no? De colores, etcétera, ¿no? También puede ser indicial, ¿no? Porque pues aquí nada más estoy mostrando una parte del personaje, ¿no? Y y entonces es indicial del cómic, ¿no? Pero bueno, esta parte es muy simplista, ¿no? Este análisis es el icono del símbolo, es lo mismo, ¿no? Bueno, hay momentos distintos, porque hay un momento de cualidad en que tú estás abstrayendo las formas, los colores, ¿no? Es más, bueno, aquí estamos en blanco y negro, ¿no? Pero, el traje azul, ¿no? Etcétera, ¿no? Este, o sea, lo amarillo, ¿no? O sea, puedo ir identificando, ¿no? Los colores, ¿no? Y entonces, más o menos esa parte cualitativa, ¿no? O sea, hay un nivel también de cualisigno, ¿no? En donde yo es la parte del objeto, ¿no? Tal cual. La parte del sin signo, ¿no? Pues obviamente la parte de existencia de ese signo, ¿no? Comparándolo a lo mejor mentalmente con otros, ¿no? El egisigno, pues bueno, es la parte de Superman, ¿no? A nivel icónico, recordemos que el objeto tiene que ver con la mente. Entonces la mente va determinando, bueno, lo ubico no como el objeto real, sino el objeto en la mente, ¿no? Lo preiconizo, ¿no? En la parte visual. Es indicial en la parte de las formas, de las relaciones, es simbólico porque puedo abstraer, ¿no? la totalidad. Y le queda la parte del interpretante, o sea, es tratar de explicar esto, ¿no? Un rema, un término, ¿no? El rema es un término donde yo estoy determinando, ¿no? Es la S de Superman. En un término, o sea, en un decisigno es la parte del enunciado, ¿no? Este dibujo, este, es, tiene los elementos visuales, etcétera, de un icono de Superman. En argumento, es un icono, es un elemento visual de Superman porque siempre usa azul, amarillo, etcétera, ¿no? O una analogía, ¿no? Ahí depende de la explicación. ¿Ok? Entonces, un poquito, aquí a grandes rasgos explicar un poco a Peirce, ¿no? Vamos a regresar ya nada más para cerrar la parte de la presentación con la que estábamos viendo, ¿no? La parte Peirce, ¿no? Donde ya cerraríamos con la parte de Morris, ¿no? Dejaría en pendiente a los estructuralistas, ¿no? Que sería la parte que nos corresponde ya con la siguiente sesión. Pero aquí es importante ir reflexionando, ¿no? O sea, es, hay un todo de la humanidad, ¿no? En donde, pues sí, de algún modo, eh, va avanzando, ¿no? La dimensión filosófica del signo, etcétera, ¿no? Y pues la pregunta fundamental, ¿no? De esta sesión es, ¿la semiótica es antigua o es moderna, ¿no? Si es moderna es porque recordarán su clase ahí de pensamiento moderno, ¿no? Que el pensamiento moderno no inicia con una etapa moderna tal cual, ¿no? Este, pero se enarbola en una época, ¿no? Porque ya tiene práctica el sujeto, ¿no? Esa es una postura, son posturas, ¿no? La visión aquí finalmente de Morris, ¿no? Morris rompe un poco con la visión mentalista de Peirce, ¿no?
porque lo está viendo, la semiosis ya la ve en una visión conductista, ¿no? Entonces aquí la semiótica de Morris, ¿no? Habla de los tres elementos, ¿no? De que la sintáctica, la semántica y la pragmática, ¿no? Entonces, que es la evolución de la parte gramática, lógica y pragmática, ¿no? Entonces, bueno, aquí, digo, si bien también los estructuralistas, Fernández de Saussure, ¿no? Tienen su propuesta, ¿no? Dicotómica, Roland Barthes, ya esos sí les vamos a dar luego un tiempo. Humberto Eco, que en realidad Humberto Eco es mezcla de estructuralismo y pragmatismo. Derrida es mezcla de fenomenología con estructuralismo. Y bueno, pues entonces aquí es ver, ¿no? Que hay dos posturas históricas, ¿no? De la semiótica. Una que tiene la permanencia por el origen griego y antiguo y otra que se divide por el sujeto y la modernidad, ¿no? Hay visiones, ¿no? Que tienen que ver con la filosofía, con la lingüística y la lógica, ¿no? Estas van repuntando a lo largo de la humanidad y es importante ver la correlación de autores y modificación de posturas con respecto de la visión del signo, ¿no? Ok, entonces aquí, digo, esta pregunta yo la voy a dejar en el foro también, ¿no? Además de algunas otras para responder, ¿no? Pero ahora que ustedes ya traté de hacer una síntesis muy, muy abrupta de todo este camino. Ustedes también ya leyeron la lectura, muchos de ustedes ya subieron también el control. Me faltan algunos de calificar nada más de lo que es la parte de Bouchot. Ya a todos los que ya entregaron, ya les revisé la parte de hermenéutica. Pero bueno, retomando esta pregunta, ¿qué opinan? ¿La ciencia de la semiótica es antigua o es moderna? ¿Qué postura toman y por qué? O sea, a ver, los que estén aquí, ahora sí ya si quieren tomar la cámara, etcétera, adelante, ¿no? O el audio o escribir, pues a ver qué es lo que opinan. Digo, finalmente yo sé que aquí son más una dimensión de asesorías, ¿no? Donde ustedes van planteando más sus intereses, ¿no? Casi realmente como clase, ¿no? Pero pues ya saben que en SUAN no son clases como tales, ¿no? Ahorita porque yo me aventé y pues bueno, porque es necesario tomar aquí partido, ¿no? Dentro de la dimensión del corpus tórico. Pero pues bueno, díganme, ¿qué opinan de esto, ¿no? Ya estuve hablando casi una hora y media, entonces, a ver, dice Felipe Chanes, la semiótica más que moderna o antigua, siento que es moderna continua, siempre se está reinventando. Ok, ¿cuál sería el punto, ¿no? Para entonces, a ver, un poquito dilatar eso, ¿no? O sea, eh, aquí, pues bueno, a lo mejor tengo que hacer mucha alusión a su vieja materia de introducción al pensamiento político y mono, ¿no? ¿No? O sea, eh, lo moderno, o sea, ¿qué es lo moderno, no? O sea, lo moderno tiene una dimensión conceptual, ¿no? En donde el sujeto tiene una importancia, ¿no? O al menos eso parece ser, ¿no? Se pone época moderna luego desde el Renacimiento porque, bueno, ya en el curso de la historia ya el sujeto se ve como en la pintura, ¿no? O, por ejemplo, como
aventurero, ¿no? En el nuevo mundo, ¿no? Y entonces lo moderno, ¿no? Entonces, como lo moderno a veces está fijado incluso desde la escolástica, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí es donde podemos ir viendo ahí algunos asegúnes, ¿no? Pero bueno, eh, habría que dilatar un poquito más esto, Felipe, o sea, porque, bueno, sí, de reinventarse, sí. O sea, es aquí, bueno, dice Gilberto Chávez, ¿no? Como vimos, la semiótica se ha ido desarrollando desde los griegos hasta la modernidad. Algo que se me hace sorprendente cada vez más es cómo en la antigüedad ya llevaba bien los conceptos de varias ciencias y disciplinas, y esto incluye a la semiótica, como podemos ver. El que ya hayan visto la necesidad de definir las relaciones del signo me hace ver que este va a ser un tema de estudio que seguirá evolucionando. Si bien hemos llegado en la época donde se toma una semiótica moderna con los estudios de Percy Morris, algo que me deja el ver y tratar la historia es que siempre pueden llegar nuevos términos, nuevas maneras de ver las cosas y los signos, y conforme esta sociedad se vaya construyendo tal vez a una posmodernidad tecnológica como intelectual, se deberán ver los signos de una manera más en conjunta con las nuevas ciencias que se vayan descubriendo. Ok, hay varios puntos que me agradan de lo que escribes, Gilberto, que es que quizá ahorita la definición de ciencias como se tienen como disciplinas es que se cierran mucho en determinados campos. ¿Qué es lo que tenemos en la antigüedad? Muchos conceptos, muchas posturas. La madre filosofía o la madre física, ¿no? También van determinando cómo es la realidad a través de términos, ¿no? Y entonces, igual, o sea, lo que se puede decir de la semiótica antigua es que no se había dicho esta es la semiótica como una disciplina, ¿no? Existía la lógica, ¿no? O sea, ya se hablaba de lógica y de la gramática, ¿no? Y de la retórica, ¿no? El nombre de la semiótica, pues como vimos, tiene que ver con John Locke, etcétera, ¿no? Un poco en esa tradición, y luego Peirce, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, el hecho de que siga evolucionando es que vamos conformando entes determinados para hacerla compleja, ¿no? De hecho, por ahí, pues bueno, conviene un poquito también la reflexión del otro lado del continente, ¿no? En Europa con Saussure, que tendría que ver con esta división de la semiología. Y la semiología tendría que ver con esta apuesta de Saussure en la ciencia que ubicaría la parte de la lingüística, ¿no? Cuando la lingüística apenas tenía un realce, ¿no? Y luego llega Roland Barthes, ¿no? Y dice, en algún momento la semiología va a ser absorbida por una nueva disciplina que se llamará la artrología, ¿no? La artrología era una antigua ciencia que analiza las articulaciones, los huesos, ¿no? Cómo se unen unos con otros. Entonces, la ciencia de las divisiones, porque lo que hacemos es dividir las cosas, ¿no? Pero en este orden de simplicidad y complejidad, pues bueno, es bueno ver cómo es esta evolución de conceptos, ¿no? Es la evolución de la ciencia como un ente total, ¿no? Creo que es bueno verlo así. Donde a lo mejor si no, a lo mejor puedo discrepar de lo que tú mencionas es cuando, de este término de la postmodernidad, ¿no? Porque bueno, lo puedo tomar como en la ironía, ¿no? Porque bueno, muchos, incluso los sociólogos serios, ¿no? Hablan de que no existe la posmodernidad, simplemente es un cauce fallido de lo que, son errores fallidos de la modernidad, ¿no? Pero no existe, porque bueno, ni siquiera sabemos si se ha alcanzado la modernidad en la esencia última de enarbolar el control del mundo por el sujeto, ¿no? Porque el sujeto, eh, aún con mucho pensamiento autónomo, mucha intelectualidad, seguimos dependiendo de la comprensión desde lo externo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la modernidad echa abajo la visión teocéntrica y se enarbola como sujeto, pero de repente llega el Dios Estado, ¿no? Y el Dios Estado dice, bueno, pues tienes que cumplir las reglas, ¿no? Y entonces el sujeto no se ve más que en la masa, perdido, ¿no?
Entonces las decisiones de uno, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Ahora con la contingencia, ¿no? Las decisiones de una impertinencia, de alguien que se va a la playa, etcétera, afectan a la totalidad, ¿no? Y por tú más independiente que te seas, a mí no me va a dar la enfermedad, pues a lo mejor terminas enfermándote por culpa del otro, ¿no? Entonces ahí esa idealidad, ¿no? Del sujeto moderno, pues, a lo mejor no se alcanza, ¿no? También como esa película de animación de hormiguitas, ¿no? De Ants, ¿no? O sea, hay un sujeto independiente idealizado, pero en algún momento depende de la división del trabajo de todos, ¿no? Eh, entonces, cuando la posmodernidad, ¿no? Tecnológica, pues más bien la tecnología muy individualista, ¿no? De ordenador, sujeto, etcétera, pues a lo mejor tal vez ahí incipientemente, ¿no? El hombre máquina, quizá ahí se va enarbolando, ¿no? En no depender de otra entidad como Dios o alguna otra dimensión, ¿no? Y en esta dimensión semiótica, ¿no? Este, pues los términos se van ajustando. De hecho, para algunos la semiótica ya es un campo perdido, ¿no? Por ello, este reajuste luego de llamar nuevamente la materia, ¿no? Teorías de la significación. O sea, antes al menos tenía el nombre de una disciplina, ¿no? Semiótica, estudio de los signos, ¿no? Y ahora teorías de la significación solamente es una explicación de un fenómeno que puede ser la significación, ¿no? ¿No? Y ahora peor cuando nos juntan con los hermeneutas, ¿no? Y dices, bueno, la hermenéutica, pues bueno, no sé si puede ser esto una dimensión simple, ¿no? En términos de una reflexión metodológica o es otro campo de conocimiento, ¿no? No es positivista, no es ciencia tal cual, ¿no? Y lo mismo le puede pagar a la semiótica, ¿no? Porque también para Peirce es como la parte para Morris es el organón de las ciencias, ¿no? Para Peirce hacer semiótica es hacer ciencia, ¿no? Es epistemología, ¿no? Entonces ahí también las preguntas tendrán que ver, ¿no? También del foro, ¿no? Si, si la semiótica es metodología, una simple herramienta, ¿no? Bueno, ya me estoy excediendo con el tiempo, ya me excedí. Entonces, vamos a dejarle aquí. Si alguien tiene alguna otra pregunta, entonces hasta aquí cerramos la video asesoría, ¿no? La número 2. Traté de ser muy sintético, tratando de hablar toda la parte antigua y darle su lugar a Peirce, el lugar que le corresponde. Espero que a lo mejor haya servido toda esta explicación filosófica, porque bueno, o sea, para entender a Peirce hay que entender a Kant y para entender a Kant hay que entender a Aristóteles, ¿no? Entonces, quien diga luego que Peirce no se explicaba con sus textos, etcétera, más bien es como escupir para arriba, ¿no? Porque estamos escupiéndole a Aristóteles, ¿no? Entonces, realmente gran parte de lo que dice Peirce, en parte ya lo dijo Kant, en parte ya lo dijo Aristóteles. Entonces, es una correlación del avance de la lógica, ¿no? Bien, si aquí no hay alguna otra duda, pregunta, entonces cierro la videoasesoría. Les agradezco, bueno, a los que participaron, ¿no? Ramón Valencia, Paola, Mónica Belino, Marco Antonio González, Gilberto Chávez, Fabián, Denis Solano, Felipe Chanes, ¿no? Estamos en contacto, les dejo para que tengan un buen sábado, ¿no? Que lleguen pronto si también tienen otras videoasesorías. Muchas gracias. Les agradezco por su participación. Esta videoasesoría que está siendo grabada, espero que también los demás se conecten. Y pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Les agradezco su participación y nos vemos en 15 días en vivo aquí por la plataforma, ¿no? Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Felipe Chanes. Muchas gracias, Gilberto Chávez. Muchas gracias, Fabián.